Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy vamos a iniciar una serie de tips o consejos sobre el juego que considero que son importantísimos a tener en cuenta para que puedan aplicarlos en sus partidos y así evitar errores o la toma de malas decisiones que puedan desencadenar en un mal resultado. Y en este video en específico trataré de darles mi opinión basada en mi experiencia de años en el juego acerca de la relación que tiene el árbitro, la agresividad y la presión. Una idea que surgió por el comentario de un suscriptor que fue Eduard Becerra, donde estuvimos hablando un poco al respecto y que gracias a su sugerencia hoy tenemos este video que espero les sirva de muchísima ayuda para evitar expulsiones y así colocar las agresividades y presiones ideales para cada partido. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden dar like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por todo el apoyo, ya que hace pocos días llegamos a los 3000 suscriptores en el canal. Les agradezco como siempre este apoyo enorme que siempre le dan a los videos, aportando con un like, comentario o suscripción, que siempre es de muchísima ayuda. Ojalá podamos seguir creciendo más y más como comunidad. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Para ingresar solamente deben entrar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos a hablar entonces de la relación que tiene el árbitro con la agresividad y la presión. Desde ya está claro que si decido hacer este video es porque lógicamente hay una relación muy cercana entre estos factores y su incidencia en la simulación de los partidos. No podemos dejar de lado un factor sin pensar en el otro porque nos podemos llevar una roja innecesaria que nos afectará directamente en nuestros partidos. Pero es cierto que tampoco podemos ir jugando con mucho fair play intentando no cometer ni siquiera una amarilla porque el rival aprovechará ese llamado plus de agresividad que muchas veces he leído y que se asemeja bastante a lo que se llama jugar con carácter o intensidad en el fútbol que todos conocemos. Les recuerdo que esto es un juego, es un simulador de un juego de fútbol y hay patrones que se repetirán y otros patrones que terminarán siendo aleatorios. Más allá de que les explicaré la lógica que sigo y con la que me mantengo prácticamente sin expulsiones y compitiendo siempre en un buen nivel, es lógico que de vez en cuando caiga alguna expulsión de nuestro lado. Básicamente la idea de este video es aprender a evitar las expulsiones pero sin dejar de jugar los partidos con intensidad y sin presionar al rival. El primero de los puntos a tener en cuenta, lo primero que sí o sí deben mirar para sus partidos es el juez que tienen y su nivel de rigurosidad. El primer elemento es mirar ese color de rigurosidad, ya sea verde, donde prácticamente vale todo, azul, donde básicamente se puede jugar con mucha intensidad, pero habrá mayor rigurosidad de parte del juez con el tema de las faltas. Luego tenemos el juez amarillo, que vendría a ser el arbitraje más estándar posible. Pasamos ahora al juez naranja, donde ya sí tenemos que andar con cierto cuidado. Y por último vamos a llegar al juez rojo, que es claramente donde mayor probabilidad de expulsiones existe. Estos elementos son conocidos por todos, saltan a la vista simplemente, pero quería explicarles igualmente como introducción, ya que es lo que primero tenemos que ver y rápidamente debemos tener en cuenta para cuando vamos a colocar las avanzadas en torno a la agresividad y a la presión. Más adelante volveremos a tocar el tema de los árbitros, pero por el momento lo dejamos acá. Pasamos ahora al tema de la agresividad, en la cual tenemos 4 opciones para utilizar, que son brusco, agresivo, normal y cuidadoso. 4 opciones que son igual de útiles dependiendo del árbitro de cada partido. Y para saber qué agresividad debemos elegir, no solo debemos mirar al juez del partido, sino también tiene mucho que ver la presión que vamos a utilizar. Muchas veces estos elementos no se tienen muy en cuenta entre sí y os acaba en alguna roja innecesaria que puede afectar al partido. Y el último elemento del cual hablaremos será la presión, que lógicamente debe analizarse en conjunto con los otros dos elementos. Aquí tenemos varios tipos de presiones que no solo se dividen en diferentes rangos como ser sin presionar, poca presión, balanceado, cerrando los espacios o mucha presión arriba, sino que también cada rango tiene aproximadamente 20 números distintos que al ser un simulador van a terminar influyendo de una u otra manera. Bien, dicho esto, les voy a explicar más o menos qué es lo que hago en cada situación para evitar una roja y tratar de acertar con la presión y la agresividad que considero adecuada para cada partido. Lógicamente lo primero para analizar es detectar rápidamente al juez o árbitro del encuentro, sea verde, celeste, amarillo, naranja o rojo. Luego lógicamente de analizar al rival,
tenemos dos vías para seguir el armado de nuestras tácticas teniendo en cuenta al juez del partido. La primera vía o camino que intuyo que debe ser la que la mayoría sigue es directamente obviar las avanzadas y el tema de la presión con el juez y la agresividad. Es decir, tomar solo el elemento del juez, del árbitro, para el tema de la agresividad. Esta opción la considero muy oportuna para aquellos a los que no les guste tocar mucho sus tácticas porque confían en ellas y prefieren siempre usar algo de su confianza. Al dejar de lado la presión y solo quedarnos con el juez y la agresividad, la mirada se simplifica mucho más. Para aquellos que decidan ir por esta vía, por este camino, les voy a dar una mirada rápida, básica y bastante segura. Remarco que será para aquellos que quieran mantener una determinada táctica y solo decidan cambiar la agresividad dependiendo del árbitro de cada partido. Bien, entonces vamos juez por juez para explicarles cuáles considero a experiencia personal la mejor agresividad. Vamos primero con el juez verde, que es el más permisivo. Aquí básicamente en cualquier caso se jugará con la opción de entradas en brusco. Aquí realmente la posibilidad de expulsiones es muy baja, pero nunca cero. ¿Qué quiero decir con eso? Que en juez verde te pueden expulsar, así que para duelos parejos o en inferioridad siempre recomiendo jugar con brusco para no ceder intensidad en el partido. Y solo en el caso de que sean muy pero muy superiores y no quieran cansar mucho a sus jugadores, pueden jugar en agresivo. Así no cederán con la intensidad de la presión y podrán evitarse ese mínimo porcentaje de rojas que tiene el juez verde. Pasamos ahora al juez azul, un juez que igualmente es bastante permisivo, pero que ya tiene un poco más de probabilidades de expulsar a los jugadores. Aquí nuevamente vamos a utilizar las entradas en brusco para cuando seamos inferiores y también para los duelos parejos, y lo jugaremos en agresivo para juegos en donde seamos superiores. Básicamente es repetir la lógica del juez verde, pero aquí ya existe un poco más de azar y suele haber más expulsiones que en los jueces verdes. Bien, pasamos ahora al juez amarillo, que suele ser de los que menos me gusta porque parece ser como un juez estándar, el más normal digamos, pero curiosamente es donde más veo expulsiones que considero muchas veces producto de muchísimo azar del simulador. Pero bien, generalmente lo mejor para estos duelos es jugar con las entradas en agresivo, es lo más estándar a utilizar y con el cual considero que menos expulsiones he tenido. Pero igualmente es un juez que puede tolerar el juego brusco, que muchas veces es bueno para cuando somos muy inferiores o visitantes. Y luego está el tema de usar entradas en normal, que personalmente me parece lo más normal y que no debería haber rojas en este sentido, tratando lógicamente de cuidar el físico y no arriesgar nada. Y curiosamente es de la forma que más rojas he tenido a lo largo de estos años en el juego, así que personalmente no la voy a recomendar. Bien, ahora tenemos al juez naranja y aquí ya nos empezamos a meter en un terreno de muchísima probabilidad de expulsión para nuestros jugadores. Aquí sí tenemos que tener más cuidado y es por eso que lo mejor sería jugar en normal. Aún así, sigue habiendo probabilidad de expulsiones, pero en menor medida. También se puede jugar en agresivo si en algunos casos mirando la presión es muy eficiente, algo que hablaré en la otra opción, pero si no tenemos en cuenta las avanzadas, el juego agresivo puede darte algún plus de intensidad al ser inferior o jugar de visita, pero que caiga una expulsión o no dependerá básicamente del simulador. Esto aplica exactamente igual para el juego brusco. Parecería un suicidio, pero he visto muchos managers arriesgando muchísimo y teniendo muy buenos resultados de esa manera. Por último tenemos la posibilidad de jugar con entradas en cuidadoso, que si son superiores y locales, tranquilamente pueden utilizar esa opción y reducir muchísimo las probabilidades de una expulsión inoportuna que les arruine el partido. Y llegamos ahora al juez rojo, que es lógicamente al que más les gusta expulsar. Aquí sí tenemos que tener muchísimo más cuidado y es por eso que lo ideal está entre jugar normal o con cuidado. Son las opciones que disminuyen esa probabilidad de expulsión, pero que, vuelvo a repetir, nunca será de cero esa probabilidad. Aquí muchas veces se entra en el dilema de si bajamos mucho la intensidad para un partido y que podemos dar ventaja al rival, pero ciertamente si somos imprudentes fácilmente nos comeremos una roja que prácticamente nos arruinará el partido. Aún así, existen managers que prefieren jugar agresivo o incluso brusco siendo inferiores con este juez rojo, y en ocasiones sacan buenos resultados o en algunos casos la roja que tienen termina siendo sobre el final y no afecta al rendimiento del encuentro. Así que aquí hay diferentes perspectivas que he visto en estos años en el juego y determinado el caso puede ser válido o no.
Personalmente, si veo que un rival arriesga con un juego agresivo, considero que es preferible jugar cuidadoso y apostar a su expulsión. Esto lo suelo hacer mucho, digamos demostrar una agresividad alta para que busquen igualar esa agresividad, que es algo que se hace mucho a nivel competitivo. Y luego si veo que la mantiene, decido bajar a normal o cuidadoso, y esto casi siempre resulta muy positivo. Así que básicamente para aquellos que solo decían analizar juez y agresividad, considero que las opciones que antes mencioné son las mejores para evitar expulsiones y no ceder intensidad en sus partidos. Bien, pasamos ahora a la segunda vía o camino a seguir, que es decidir primero la táctica que vamos a utilizar, ya sea adaptándonos al rival que nos toca o manteniendo las tácticas que usamos, ya sea porque somos superiores o porque preferimos usar una táctica de nuestra confianza. Si primero colocamos las tácticas, luego nos tocará volver a mirar la presión. Allí tocará recordar el juez del partido y en ese momento decidimos qué agresividad utilizar. Si seguimos este camino, aquí básicamente lo que haremos será utilizar presiones basándonos en la agresividad o agresividad basándonos en la presión. Y esto va bastante en línea con la forma anterior de decidir qué agresividad utilizar. Solo que al tener en cuenta la presión, eso nos permitirá saber si podemos arriesgar con brusco, por ejemplo en juez amarillo o celeste, o decidir si solo utilizar agresivo. Para explicar esto, básicamente debo decirles que si bien no es algo totalmente exacto, las presiones bajas generalmente tienen menos probabilidades de tener expulsiones, así como las presiones altas suelen tener mayor probabilidad. Esto igualmente es algo que va rotando con las actualizaciones. Asimismo, como antes mencioné el tema de que cada presión tiene varias opciones de números, hay determinados números que considero que tienen mayor probabilidad a recibir una expulsión que otros números dentro de ese mismo rango o tipo de presión. Obviamente esto es una mirada basándome en mi experiencia en el juego, que puede diferir o coincidir con los demás managers. Bien, dicho todo esto, voy a decirles entonces qué es lo que considero lo mejor a utilizar teniendo en cuenta estos tres elementos. Si vamos a utilizar una presión de 0 a 19, es decir, jugar sin presión, vamos a tener cierto margen para utilizar una agresividad fuerte en las entradas. Es decir, podremos arriesgar bastante sin tener tanta probabilidad de expulsión. En juez verde y celeste lo ideal sería brusco, aunque se puede jugar brusco hasta amarillo si buscamos arriesgar para partidos duros. En juez amarillo y naranja lo ideal es jugar con agresivo, aunque también a veces en rojo podremos utilizar agresivo, siempre hablando del límite para arriesgar en determinados duelos. Pero igualmente para el juez rojo lo ideal será jugar en normal. Además de estos elementos, agrego que en cuanto a los números del 0 al 19, considero que del 0 al 10 se puede arriesgar mucho más y del 11 al 19 hay un poco más de probabilidad en cuanto a recibir alguna expulsión. Reitero que todo lo que digo se basa en mi experiencia en el juego. Bien, en cuanto a jugar con poca presión o defensa profunda, lo ideal para el juez verde y celeste será jugar con brusco. Para el juez amarillo lo ideal será utilizar entradas en agresivo, aunque también se puede jugar con brusco. Para el juez naranja lo ideal es utilizar agresivo, aunque en ocasiones puede ser más positivo usar normal, dependiendo de los números de la presión. Y en juez rojo lo ideal es usar normal, teniendo la posibilidad de usar cuidadoso si no queremos arriesgar, y también usar agresivo si buscamos darle mayor intensidad al juego. Nuevamente hablando de números, aquí considero que hay mayor probabilidad de expulsiones usando números del 20 al 29, siendo del 30 al 39 en los que más podemos arriesgar si así lo queremos. Ahora pasamos a la presión balanceada, una que considero bastante apta para todo, pero que tiene también una alta probabilidad o porcentaje de expulsiones arriesgando con la agresividad. De igual manera, me parece que es de las que más se adapta muy fácilmente a cualquier ocasión. Con esta presión podremos arriesgar bastante, ya que la podemos usar en brusco para jueces verde, celeste y hasta amarillo, inclusive para determinados casos donde intentemos igualar agresividad o seamos visitantes o inferiores en valor. Para jueces amarillo y naranja, en contextos de duelos parejos o superioridad, lo ideal es usar agresivo. Y para el juez rojo lo ideal será jugar en normal, aunque también se puede usar en agresivo si se busca arriesgar, y en cuidadoso si somos superiores y no queremos evitar cualquier probabilidad de expulsión. Y volviendo al tema de los números, considero que si bien los números del 40 al 49 son los mejores que tiene el juego, es cierto que tienen mucha probabilidad de obtener rojas si arriesgamos mucho o más de lo que deberíamos.
No obstante, los números del 50 al 59, si bien no rinden de la misma forma que las anteriores, considero que son los que menos probabilidad tienen de recibir una expulsión. Por su parte, la presión de cerrando espacios ya empieza a mostrar una mayor probabilidad de obtener tarjetas rojas, así que aquí ya nos debemos andar con mucho mayor cuidado. Así que para los jueces verdes nuevamente lo ideal será jugar con brusco. Para los jueces celeste, si bien se puede jugar en brusco, lo ideal siendo superiores o locales será jugar con agresivo. Para los jueces naranja aquí lo ideal también es jugar con agresivo y en ocasiones en normal si somos muy superiores. Para los jueces naranja lo ideal será jugar con normal, aunque en inferioridad se puede fijar un poquito con agresivo. Y por último, para los jueces rojos lo ideal será jugar con cuidadoso, teniendo la posibilidad de jugar en normal si buscamos aumentar la intensidad o no ceder agresividad si el rival también juega en normal. Nuevamente hablando de números, considero que las presiones del 60 al 69 son las que menos probabilidades tienen de recibir una roja, siendo las de 70 a 79 las de mayor probabilidad y en las que no recomiendo arriesgar en las entradas. Y por último tenemos la opción de jugar con mucha presión, que también es de las que más probabilidad de expulsión tiene, aunque sigue siendo una de mis preferidas a nivel ofensivo. Para estos casos en donde usemos esta presión, lo ideal sería jugar en brusco para jueces verde y celeste, y si bien podría ser lo ideal jugar agresivo para las jueces celeste, nunca pero nunca me han expulsado usando esa presión con el juez celeste y es por eso que recomiendo usarla. En cuanto al juez amarillo, lo ideal es usar agresivo. Para el juez naranja lo ideal sería usar normal, aunque realmente aquí sí que he tenido expulsiones recurrentes, así que no descarten para mayor seguridad el de utilizar cuidadoso para asegurar y evitar alguna expulsión. Y en el juez rojo, lógicamente lo ideal será usar cuidadoso, teniendo la posibilidad de usar normal si queremos igualar al rival o arriesgar un poquito en inferioridad. Y teniendo en cuenta los números, del 80 al 85 considero que son los números en donde menos probabilidad de expulsión hay, siendo las de 86 a 100 las que mayor probabilidad tienen y en las que menos aconsejo arriesgar. Aunque en general esta presión no es para arriesgar tanto los jueces amarillo, naranja y rojo. De esta manera, optando por un camino u otro, considero que son las mejores opciones para evitar las expulsiones y acertar con la presión para cada partido. Y lógicamente reitero una vez más que esto se basa en mi experiencia en el juego. Personalmente creo que ninguna de las dos estrategias o caminos a seguir estén bien o mal o sean superior una de otra, sino que se pueden utilizar ambas lógicas dependiendo de la liga y de los partidos que les toque jugar. Para aquellos en los que confíen en una determinada táctica y no les guste romperse mucho la cabeza, sigan el primer camino para evitar las expulsiones. Y para quienes busquen ser más criteriosos, pueden seguir la segunda estrategia. Y para aquellos que sigan esa segunda estrategia, puedo decirles como dato extra que lógicamente no solo existe un determinado árbitro para cada nivel de rigurosidad. Suele haber 2 o 3 por liga para cada tipo de árbitro y no suelen tener siempre los mismos criterios a seguir, pero eso es meterse en detalles muy pero muy pequeños. Lo único que podría decirles es que revisen siempre si ese juez ya los ha dirigido para así saber si pueden mantener el mismo tipo de presión y agresividad que usaron en ese partido, ya que de esa manera mantienen un antecedente directo que les da mayor confianza para usar lo que habían decidido utilizar. Por último, recordarles que OSM es un juego de fútbol en donde los partidos tienen muchísimo azar y que si bien en la mayoría de los casos con estas estrategias pueden evitar las expulsiones y acertar con la intensidad para el partido, en otras ocasiones habrá cierto factor de azar en los que se verán afectados por una roja. Es un simulador y es algo que puede ocurrir, es algo que deben aceptar y que no por eso deben romper con la lógica que tienen si por un partido no les vaya a funcionar. Así que en líneas generales esta es mi forma de ver la relación entre árbitro, agresividad y presión y la lógica que sigo para mis partidos. Espero que este video les sea de muchísima ayuda para evitar las expulsiones sin la necesidad de bajar la intensidad para sus partidos, de tal manera que puedan jugarse al máximo posible y de la mejor manera y así ganar sus partidos. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó el video déjenle un buen like y si son nuevos por aquí pueden suscribirse para apoyar el canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Pueden dejar en los comentarios qué lógicas suelen seguir para este tema de los árbitros y la agresividad para ver si coinciden con los demás subs o si tienen otra lógica a seguir. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.